Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio en Lucas y abran sus Biblias en Lucas capítulo 6. La semana pasada meditamos en la porción del verso 1 al verso 19. Ahora vamos a meditar en Lucas capítulo 6, verso 20 solamente. Vamos a hablar sobre este versículo y vamos a hacer una especie de introducción a lo que son las bienaventuranzas. Sí, entonces quiero que me acompañen al versículo 20 de Lucas 6. Y dice así: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra y porque, Señor, podemos descansar en que ella es confiable, en que podemos encontrar guía, podemos encontrar pues también lo que debemos hacer, las órdenes de avanzada. Y Padre, te pedimos solamente que nos ayudes a poder comprender, a poder atesorar esta mañana, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros, que podamos, Señor, vivir en términos de tu palabra, en términos de tu voluntad, y, Señor, que podamos a través de nuestras vidas, Señor, manifestar que somos hijos tuyos, que somos pueblo tuyo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bien, pues es una de las porciones más conocidas en toda la Escritura, que son las bienaventuranzas. Este pasaje, bueno, lo podemos ver también o leer en el capítulo 5 de Mateo. De hecho, ahí vemos una versión extendida de lo que son estas bienaventuranzas, pero así como es una de las porciones más conocidas, ¿sí? De hecho, podemos en alguna ocasión haber escuchado alguna porción, ¿verdad?, de estas bienaventuranzas, tal vez sacadas fuera de contexto, pero bueno, es una porción muy conocida, pero a su vez es una de las menos comprendidas. De entrada, porque es importante reconocer que en general, no solamente hablando del pueblo de Dios, sino en general al hombre le gusta escuchar de bendiciones, ¿verdad? De las promesas que hay, de cuáles son los beneficios que yo obtengo. Por ejemplo, cuando firmas un contrato, tal vez laboral, pues tu atención va en su mayoría ¿qué voy a recibir? ¿Cuáles son los beneficios más que otra cosa? ¿Sí? Entonces nos gusta escuchar bendiciones, nos gusta escuchar acerca de las promesas que hay para nosotros. De hecho, ya hablando ahora sí de los cristianos, no sé si te ha tocado ver una versión de las Biblias que se llama Biblia de promesas. ¿Sí? De hecho, yo tuve una de estas Biblias en donde viene subrayado en rojo o con letras rojas todas las promesas de parte de Dios. ¿Sí? Y bueno, ya más adelante me hacía la pregunta, ¿por qué vienen estas promesas? ¿Puedo tomar yo nada más las promesas independiente de todo el contexto o cómo aplica esto? ¿Por qué hay una Biblia que es una versión de promesas? O sea, ¿cuál sería el propósito de una Biblia así? ¿Sí? Me hacía esa pregunta. ¿Sí? Y te las subrayan o las ponen en rojo para que no te cueste trabajo encontrarlas, sino que abras tu Biblia e inmediatamente veas una palabra a tu vida. ¿Y por qué menciono esto? Lo menciono porque nos habla mucho de lo que buscamos muchas veces en la Biblia. Buscamos el consejo, ¿cierto? Pero el consejo que se acomode a lo que yo quiero. O buscamos la guía, pero una guía que me lleve hacia donde yo quiero ir. O incluso queremos bendiciones, pero bendiciones sin el Dios de las bendiciones. Y ahora, es importante notar que muchos aspectos en este pasaje son importantes. Y es por eso que quería hacer una especie de breve meditación sobre
las bienaventuranzas antes de entrar y ver cada una de ellas, ¿sí? Hay algunos aspectos importantes, como mencioné. El primero es que el tema central de esta porción son promesas o bienaventuranzas. Por ejemplo, ¿qué son las bienaventuranzas o quiénes son los bienaventurados? Pudiéramos nosotros entenderlo como aquellos que son bien vistos, entre comillas, ¿no? Bien vistos por parte de Dios. Y la palabra bienaventuranza es una palabra muy interesante porque en su forma más simple, una bienaventuranza significa feliz o bendecido. Entonces podríamos entender que los bienaventurados de los cuales habla tanto Mateo 5 como Lucas son aquellos que son felices, ¿no? O bendecidos. Incluso hay algunas traducciones de esta palabra que pues nos dicen que significan próspero. Ahora, en la Biblia no vamos a encontrar la palabra éxito, sino vamos a encontrar la palabra próspero. ¿Y qué significa próspero? ¿Qué entendemos por la palabra próspero? Que te salen bien las cosas. En términos así muy sencillos, muy básicos, te sale bien todo, te va bien, ¿ok? Entonces estos significados, tanto feliz, próspero, bendecido, pues sí son el significado de esta palabra, ¿verdad? Pero en nuestro idioma, cuando te hablan de una bienaventuranza o de eres bendito, te bendigo, tal vez no alcanzamos a entender la profundidad y la plenitud que sería este significado o esta palabra para la audiencia judía, para aquellos que estaban escuchando este mensaje de parte de Jesús. Ahora, ¿cómo podemos entender una bienaventuranza y qué nos puede dar luz para poder entender, así como la audiencia de Jesús, qué es una bienaventuranza? Pues bueno, podemos ir al libro de Números, capítulo 6. Este pasaje nos va a dar luz acerca de qué es lo que significa una bendición, una bienaventuranza, o qué es ser un bienaventurado en una cosmovisión, digamos, hebrea o judía. El libro de Números, capítulo 6, versículo 24 al 26, podemos leer una bienaventuranza, una bendición que nos puede ayudar a entender esto. Dice así, Números 6, 24 al 26. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, si nosotros prestamos atención a estas palabras o a esta bendición aquí escrita hace referencia a ¿qué? A que Jehová haga resplandecer o alce su rostro ¿sobre quién? Sobre nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que el simple hecho de que Dios ponga su mirada orientada hacia ti o hacia nuestro camino, de entrada eso ya nos hace bendecidos o benditos, ¿sí? Ahora, para el hebreo, el que el Señor orientara su rostro hacia su camino, hacia donde Él está, significaba que el Señor estaba con él. Significaba que tanto su trabajo, su familia, todo lo que sus manos hacían, tenían la aprobación y la bendición de Dios. Entonces menciono esto porque es importante entender que es una bienaventuranza en este contexto. Porque si lo desligamos de lo que realmente significa, podemos divorciar el hecho de que una bendición, ¿sí?, no es simplemente que salgan las cosas como tú quieres. Eso es parte de la bendición. Realmente de donde fluye esto es de que el Señor haya puesto su rostro hacia ti, ¿sí? Esa es la verdadera bendición. Porque una vez que el Señor ha puesto su rostro, ha alzado su rostro o ha hecho resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, eso significa que nos va a ir bien. Y cumple con lo que dice Romanos 8:28 cuando dice, a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí te fijas? Entonces no es de que te salen todas las cosas bien, bueno, eres un bendecido. No, eso fluye naturalmente de que el Señor esté con su rostro hacia nosotros. Ahora, para el hebreo, por ejemplo, la maldición, lo opuesto a la bendición, significaba lo contrario. Que el rostro de Dios, ¿qué? Se volteara. Eso significaba que cuanto a su trabajo, su familia y cualquier otra área de la vida, todo lo que sus manos hicieran, significaba que estás solo. El Señor no está contigo. Qué gran maldición vivir sabiendo que estamos en el mundo del Señor, que estamos dentro de su creación, pero su rostro no está resplandeciendo sobre nosotros. Qué maldición vivir en su creación, ¿sí? Sabiendo que estamos solos, que el Señor no está con nosotros, que el Creador de todas las cosas no nos favorece. El Salmo 22 nos da también un entendimiento sobre lo que es la maldición en este mismo contexto, ¿sí? Salmo 22, verso 1 al 2, seguramente ya lo has escuchado, ¿sí? Nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces este salmo hace eco a las aflicciones de nuestro Señor en la cruz, ¿sí? Ahora, Jesús en la cruz se hizo ¿qué por nosotros? Se hizo maldición por nosotros. El Padre le dio la espalda. Lo que en el entendimiento hebreo significaba que mientras Jesús colgaba de la cruz, Él se había hecho maldición. Y estas palabras fueron repetidas por nuestro Señor. Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Estaba expresando que Él era el motivo de la maldición de Dios. Esa maldición que iba a caer sobre todos nosotros, estaba cayendo sobre Jesús. El que nosotros tengamos en este momento el favor del Señor es porque alguien recibió la maldición. Entonces las bienaventuranzas o el ser un bendito del Señor no significa simplemente recibir bondad y beneficios apartados de Dios, sino que principalmente la mayor bendición, como mencioné, para el creyente es la de saberse observado, pero también saberse alineado a la voluntad de su Señor. El saber que es un miembro de la familia del pacto y que por este hecho va a recibir bendiciones no solamente en su vida, sino en la historia. Entonces es importante entender esto, porque si empezamos a leer las bendiciones, las bienaventuranzas, fuera de este entendimiento, no le vamos a entender. O vamos a querer aplicarlas y moldearlas a lo que yo estoy viviendo en este momento en mi vida. ¿Sí? ¿Cómo aplica esta bienaventuranza a mi vida en este momento? ¿O cómo puedo ver la promesa que viene para los bienaventurados en esta sección ahorita en mi vida? Y va a ser un grave error. Entonces necesitamos entender primeramente que las bienaventuranzas significan estar alineados a la voluntad de Dios, que el Señor ponga su rostro, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sentirnos acompañados, sentirnos que estamos alineados a la voluntad del Señor. Eso de entrada es una bienaventuranza. ¿Sí? Ahora, vemos que tiene que ver con estar alineados a la voluntad de Dios y las bendiciones que vamos a recibir
no solamente en nuestra vida, sino en la historia, que habla mucho acerca de las promesas que hay aquí. Ahora, por otro lado, esta porción, como les mencioné, la podemos leer también en Mateo capítulo 5 y se conoce como esta sección como el Sermón del Monte. Estas bienaventuranzas son parte de un mensaje, de un sermón que dio Jesús, que se le llama el Sermón del Monte. Y es bien interesante también porque este sermón, esta enseñanza que Jesús está haciendo, es un paralelo con la entrega de la ley en el monte Sinaí, la entrega de la ley a Moisés. Vemos que con Moisés vemos a Dios en un monte entregando su ley, que representaba ¿qué? La constitución del pueblo del pacto. Esta ley, o en esta ley venía la forma de gobierno para ellos, la forma de conducirse entre ellos, la forma de tener comunión con su Dios, la forma de convivir y de alguna manera conducirse con los extranjeros. Y era también la guía para llevar su llamado con fidelidad. Entonces, este documento, que es la ley de Dios, estaba siendo entregada a Moisés, ¿sí? Y estaba siendo entregada a Moisés en un monte. Ahora, en Mateo 5 y en Lucas 6, que es nuestra porción, es ese mismo Dios quien ahora sobre una montaña, así como en aquel tiempo, Él está entregando su ley al pueblo. Entonces es un paralelo. Él está instruyendo no solamente ahora a través de Moisés, sino es Dios mismo entregando su ley directamente al pueblo, instruyendo al pueblo cómo es que debe vivir y cuál es el enfoque correcto respecto a la ley. Entonces, cuando tú ya entiendes esto, vas a poder ver con claridad todo el Sermón del Monte desde esta perspectiva. Cuando habla Jesús, por ejemplo, de la ley que dice, bueno, ustedes ya escucharon, ¿verdad? Que el ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo, no está diciendo Jesús, bueno, esa ley ya quedó en el pasado, ¿sí? No está diciendo que, bueno, que aborrezcas a tu hermano, no, sino yo les pongo un mandamiento. No está diciendo que está dejando sin efecto la ley del antiguo pacto, sino lo que dijo Jesús ahí mismo, en ese mismo sermón, fue, yo no he venido a abolir la ley, sino vine a ¿qué? A cumplirla. Y es más, dice, no va a pasar ni un aspecto, ni el más mínimo de la ley, ¿sí? O sea, primero pasa la tierra, primero pasa toda la creación antes de que pase una coma, una jota de la ley. Entonces Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a confirmarla, vino a dar el enfoque correcto de la ley. ¿Cómo es que debemos vivir entre nosotros? Y si te fijas, pone muchos casos de cómo debemos vivir. Habla acerca, ¿sí?, de si tu enemigo, ¿verdad?, te pide un vaso con agua, si tu enemigo te pide el abrigo, si tu enemigo te pide ir a caminar una milla, dice, ve con el 2. O sea, está hablando de la realidad de la vida y está enfocándolo en la ley. ¿Cómo es que nosotros debemos vivir en términos de la ley? ¿Sí? Si a tu hermano le dices fatuo, bueno, pues ya cometiste asesinato. Entonces él está hablando de la profundidad y el alcance correcto de la ley. Entonces vemos en este paralelo cómo Dios da la ley a Moisés para que el pueblo viva en términos de ella, y en este pasaje es Jesús siendo Dios mismo entregando también la ley a su pueblo. Entonces, así como la ley y las palabras de Dios fueron autoritativas en el monte Sinaí, también lo son en este monte donde Jesús está. También esta escena que vemos hace referencia o prefigura la promesa de que muchas naciones vendrán al monte del Señor. Entonces no es un simple paralelo que está Dios entregando su ley sobre un monte, sino que está también prefigurando una promesa futura, ¿sí?
Fíjate lo que dice Isaías capítulo 2 y verso 3. Y lo vas a entender ahora viéndolo desde este punto de vista. Fíjate lo que dice Isaías 2, verso 3. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Ves cómo es lo mismo que está sucediendo? Muchos pueblos irán al monte del Señor. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahí con Jesús en el monte, muchos están viniendo, ¿verdad? A escuchar al Señor. Dice, dirán y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué va a hacer? Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en este monte? Dice, porque de Sión, o sea, del monte, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es lo que sucedió en el monte con Moisés, solo que el alcance en ese tiempo era para el pueblo. En este momento donde Jesús está en el monte enseñando y dando la ley, instruyendo al pueblo, el alcance no solamente es para los judíos, sino para todas las naciones. Está prefigurando una promesa que en el futuro se hará realidad. Una promesa donde no solamente judíos, no solamente un grupo de cristianos, sino dice muchos pueblos, muchas naciones van a venir al monte del Señor a ser instruidos. Es una promesa que todavía viene. Y comienzan las bienaventuranzas diciendo ahí en verso 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados. Entonces ya entendemos qué significa ser un bienaventurado. ¿A quién dice que vio primero? A sus discípulos. Y dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces ya empiezas a entender un poco más que estas bienaventuranzas no son locales, por así decirlo. Es un mensaje que Jesús está dando, pero que tiene una amplitud ¿hacia dónde? Hacia todas las naciones, hacia todos los pueblos. Pero comienza con sus discípulos diciendo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, esta frase de los pobres o bienaventurados los pobres no está hablando de ninguna manera, digo, porque esto también lo mencioné al inicio, es una de las porciones que son muy mal entendidas o mal comprendidas y llegamos a pensar por el simple hecho de escuchar bienaventurados los pobres, ¿sí?, que se refiere a que bienaventurados aquellos que no tienen dinero, aquellos que no tienen recursos. Y de repente, tomando esto, ¿sí?, sacándolo fuera del contexto, se genera una especie de virtud el ser pobre. Ajá. El decir, bueno, pues yo soy pobre, bueno, el Señor tiene un cuidado especial de mí. ¿Y qué tal si eres pobre porque eres mal administrado? ¿Qué tal si eres pobre porque despilfarras tu dinero en cosas que no? ¿Sigue siendo un bendito del Señor? No, sino lo que está hablando no es de la pobreza material, porque incluso recordemos, de entre sus discípulos pues estaba ahí Mateo, ¿recuerdas? Mateo pues había sido un recaudador de impuestos y pudiéramos pensar que él tenía pues cierto estatus económico, ¿verdad? Pero no se refiere a estos pobres. De hecho, hay una orden de la Iglesia Católica, no recuerdo específicamente, me parece que son los dominicos, que viven con lo mínimo, con una muda de ropa y lo que la gente les quiera dar. Y para ellos es una virtud vivir así. Y dices, bueno, está muy exagerado ese ejemplo. Pero podemos ver dentro de la iglesia gente también que considera que la pobreza material es una virtud.
¿sí? Es una virtud y que Dios tiene un especial cuidado. Y sí, el Señor tiene cuidado sobre aquellos que son desprotegidos en la sociedad. Nos habla la Escritura, por ejemplo, que hay leyes muy específicas y sanciones muy graves para aquellos que menosprecian al huérfano, a la viuda, al menesteroso, ¿sí? Sin embargo, son personas que están en un estatus o una posición de desventaja, por así decirlo, en la sociedad. Sin embargo, no está hablando de que esa es la condición general en la que todos debemos estar para ser unos bienaventurados. Entonces, cuando nos dice aquí que son bienaventurados los pobres y menciona, porque de ustedes es el reino de Dios, no está hablando de que porque eres pobre te voy a dar un reino pues espiritual, donde pues tú te regocijas y estás feliz porque tu reino y eres el príncipe o la princesa de Dios, que en la realidad no aplica, pero como si fueran los billetes del turista, ¿no? Que, mira, soy rico, pero esos billetes no aplican, no puedo comprar nada. No es en ese sentido. Está hablando de que de ellos es el reino de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos pobres? ¿O a qué se refiere cuando habla de los pobres? Se refiere a aquellos que son pobres en espíritu. ¿Y qué es ser un pobre en espíritu? Significa aquellos que sienten una necesidad, ¿verdad? Que se sienten en quiebra espiritualmente delante de Dios. Hemos visto también, hemos hablado, y tú puedes leer en la Escritura cómo Dios rechaza y desprecia a los soberbios. De hecho, en Proverbios capítulo 6, ¿sí?, hace una lista de cosas que el Señor detesta. Y entre ellas está la gente altiva. Una persona altiva no puede heredar el reino de los cielos, no puede heredar el reino de Dios, sino solamente aquellos pobres en espíritu que se sienten frente a Dios en una quiebra espiritual. De decir, Señor, no soy nada y todo es gracias a ti. Yo no soy nada, yo no puedo lograr nada si no es gracias a ti. Yo reconozco mi pobreza espiritual, reconozco mi pecado, reconozco la distancia que hay entre tú que eres Dios santo y yo que soy pecador. Reconozco literalmente ese gran abismo que nos separa y lo necesito. ¿Sí? ¿Recuerdas aquella mujer que atendía a Jesús mientras estaban en una cena? ¿Sí? Que mientras la hermana estaba atendiendo y preparando, ¿verdad?, para atender a los invitados, ella les servía, ¿sí? Y dice, derramaba perfume. Y Jesús pone ahí unas palabras, ¿verdad?, que dice, así debe de ser. Incluso habla de aquellos de los gentiles que, dice, están para recibir las migajas que caen de la mesa. Esa es una condición no de pobreza material, sino de pobreza espiritual, es decir, yo necesito. Lo vimos también la semana pasada, aquella mujer que extendió su mano, dice, con el simple hecho de que mi mano toque el borde de su manto, seré sana. Sí. Y ella no se consideraba digna de que el Señor se acercara. El leproso, ¿recuerdas? Señor, si tú quieres. En ningún momento llega con toda la altanería, es decir, a ver, ¿recuerdas también el caso de aquel general del ejército que quería ser sanado de su lepra, que fue con Eliseo y menciona que, pues a ver, quiero el profeta de Dios, el que sana, ¿verdad? Quiero su atención especial. Y le dijo, dile, ni siquiera lo atendió, sino le fue a decir, ve y dile que se vaya a bañar a lavar en el río Jordán. Y se ofendió. ¿Cómo puede ser? Ni siquiera me atendiste. ¿Qué no ves quién soy? Es gente altiva. Entonces el pobre en espíritu es aquel que reconoce cuál es su necesidad
Y como mencioné, es aquel que reconoce que está en quiebra espiritual y que necesita de su Señor. Juan lo menciona también, diciendo, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. No, es que yo no he hecho nada. Yo no. Los otros sí, pero yo no he pecado. Es un mentiroso. También nos menciona, ¿verdad? El mismo Juan cuando dice, si tú vas y confiesas tus pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarte. Pero ¿qué crees? Habrá muchos que ni siquiera se acerquen a Él a confesar sus pecados. Porque según ellos no han cometido pecado. Entonces, esa es una característica importante de estos pobres, que son pobres en espíritu, que necesitan. Así como el pobre necesita el ingreso, así como el pobre necesita dinero para sobrevivir, el pobre en espíritu necesita del Señor, necesita de su gracia, necesita de su misericordia para poder vivir, para poder hacer lo que tiene que hacer. Reconoce que su llamado, todas las tareas que él tiene que hacer, no las puede hacer apartadas de Dios. Y si tú te fijas, esto va ligado a lo que es la bienaventuranza realmente. El bienaventurado es el que reconoce que tiene el favor del Señor. El bienaventurado es el que dice, el rostro del Señor está alumbrándome, está sobre mí. Ese es el bienaventurado. Y va ligado a este pobre en espíritu que dice, yo no soy nada si no está el Señor alumbrándome. Las palabras del mismo Moisés, decir, Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos. Es lo mismo. ¿De qué nos va a servir ir? Es más, ¿de qué nos va a servir conquistar la tierra si tú no vas con nosotros? Y ahí es donde empezamos a entender la verdadera naturaleza de la bendición. La bendición no es el dinero, la bendición no es la felicidad, sino eso es el fruto de que el Señor esté contigo. Señor, si me das dinero, Señor, si me das propiedades, si me das felicidad, si no te tengo a ti, no quiero nada. Porque eso no sería una verdadera bendición. Es por eso que Pablo dice también, yo sé estar en abundancia, he estado en pobreza, y eso no determina si soy un bendecido o no. Y así debiéramos nosotros de pensar. Muchas veces nos enfocamos, por eso comencé diciendo, nos enfocamos más en las bendiciones y no en el Dios de las bendiciones. Entonces, es buscar estar alineados al Señor. Que si nos da, bien, si no nos da, bien, pero realmente lo que nos hace benditos es su presencia, que Él esté con nosotros, que Él haga resplandecer y que alce su rostro sobre nosotros. Esa es la verdadera bendición. Esa es la naturaleza de que es pobre en espíritu. ¿Sí? Y vamos a ver también, por ejemplo, acerca de los mansos. Y hay una idea de que ser manso es un concepto negativo, así como el de ser un pobre es negativo, pero en este sentido un pobre en espíritu es una persona que depende totalmente del Señor. ¿Sí? Lo leímos justamente hoy en el Salmo. Si te fijas al final del Salmo, fíjate lo que dice versos 11 y 12, el Salmo 5 que leímos en la mañana, que dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Esa es la bendición que nosotros recibimos. Ese es el concepto de bendición que nosotros debemos entender. ¿Sí? No está diciendo regocíjense aquellos que les va bien, regocíjense aquellos que son felices, regocíjense aquellos que no, sino está diciendo alégrense los que en ti confían, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú bendecirás al justo. Entonces,
Si entendemos esta primer bienaventuranza de aquellos pobres en espíritu, son aquellos que necesitan y reconocen que sin el Señor no tiene caso seguir o ir a ningún lado. Y sería una gran tristeza el que pusiéramos nosotros nuestro gozo en las bendiciones y no en el Dios de las bendiciones. Sería una gran tristeza el pensar que como no tengo esto, como no tengo aquello, soy infeliz. Sin reconocer que con el simple hecho de que el Señor esté con nosotros, que Él nos acompañe, que Él haga resplandecer y que nosotros nos sintamos alineados a su voluntad, es más que suficiente para declararnos bienaventurados, felices, los prósperos, los bien vistos a los ojos de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque las bendiciones, Señor, que tú das a nuestras vidas, pues no son determinadas por la riqueza económica, Señor, o la felicidad, o lo que el mundo pudiera calificar como bendición, Señor, sino el simple hecho de estar alineados a tu voluntad. El que tú, Señor, nos veas con agrado, que tú, Señor, hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros. Eso es más que suficiente, Señor, para sentirnos bendecidos, para, Señor, reconocer que tu favor está con nosotros, Señor, porque sabemos que tú nos defenderás, porque sabemos, Señor, que tú pelearás por nosotros, porque sabemos que cada cosa que nuestras manos toquen y hagan, Señor, tú lo bendecirás y tú darás fruto, Señor. Gracias, Padre, porque confiamos en que pues tú bendices a los justos, porque sabemos, Señor, que incluso esta pobreza espiritual, Señor, no surge de un corazón pecaminoso, sino que es un regalo tuyo, Señor. Es por eso que es una bendición. Gracias, Padre, por tu palabra y porque nos animas, nos reconfortas y nos haces descansar en ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén.